Vamos a ver cómo es la conexión de la excitación con el inducido. La excitación, ya hemos visto que era donde se genera el campo magnético, y el inducido, en el caso de los generadores, es donde sale por donde sale la tensión generada. Entonces tenemos tres maneras, tres conexiones posibles. Excitación en derivación, en serie o compound. ¿Vale? Empezamos por la excitación en derivación. En derivación es cuando la bobina de excitación está conectada en paralelo con el inducido. Entonces vemos aquí la imagen. Vemos que aquí sale la corriente del inducido, ¿vale? Y hay un cable de aquí que sale hacia los bobinados y sale también aquí del inducido de este otro lado otro cable que va en paralelo. Es decir, tengo conectado en paralelo el, el bobinado inductor con el inducido. Vale, entonces, la bobina de excitación aquí tiene muchas espiras y un hilo fino, ya que se puede conseguir un elevado campo magnético con bajas intensidades. ¿Vale? Para limitar la tensión de salida se conecta un reostato en serie con la bobina de excitación. ¿Veis? Está en serie con los bobinados de excitación, la resistencia de regulación. Vale, entonces esta resistencia de regulación forma parte del regulador de tensión. Entonces, claro, como hay aquí esta resistencia, pues esta resistencia hace que baje la intensidad de excitación y por lo tanto baja la tensión generada. Vemos que la curva de este tipo de conexión de estos generadores es esta curva. Vemos como aquí pues tiene una elevada caída de tensión según va aumentando la intensidad. ¿Vale? Ya que, claro, además de la caída de tensión que se produce debido a la resistencia interna del generador, al tener esta resistencia de regulación, pues también le provoca otra caída de tensión a la salida del generador, con lo cual también cae la intensidad de excitación y la tensión cae aún más. ¿Vale? Entonces tenemos esta curva. Vale, estos tipos de generadores se utilizaban antes en aviación ligera, pero actualmente pues no se usan. ¿Vale? Han sido sustituidos por los alternadores. Vale. El segundo tipo de excitación es la excitación en serie. En la excitación en serie, aquí la bobina de excitación está conectada en serie con el inducido. ¿Vale? Entonces este sería el tipo serie. Entonces vemos aquí que del inducido, ¿vale? De aquí de esta salida, sale la corriente y en serie sale el bobinado de excitación con el que voy a generar el campo magnético, ¿vale? Y entra. Entonces este es el tipo serie. Toda la corriente generada atraviesa los devanados de excitación, ¿vale? Entonces esta bobina de excitación, al atravesar toda esa corriente generada, pasar por el devanado de excitación, pues tiene pocas espiras e hilo grueso para soportar estas elevadas intensidades. Esto genera dos problemas. Primero, cuando funciona en vacío, es decir, que no tenemos nada conectado, pues la intensidad de excitación es cero. Entonces la tensión generada es muy baja, porque solo dispone del campo magnético remanente que queda. Vale. Y luego el segundo problema es que cuando la intensidad es muy elevada, el flujo inductor aumenta. Por lo tanto, aumenta la tensión generada. Entonces es complicado mantener la tensión en bornes constante. Con lo que este tipo de generadores no se usa en generación eléctrica apenas. ¿Vale? La curva característica es esta curva, ¿vale? Que vemos que
cuando va aumentando la intensidad, a elevadas intensidades, va aumentando la tensión de salida, según aumenta la intensidad, aumenta la tensión de salida, hasta que se llega a la saturación magnética. Pasado este punto, las elevadas intensidades provocan la aparición de una caída de intensidad de tensión, y entonces lo que pasa es que baja la tensión en bornes del generador. ¿Vale? O sea que llegado a la saturación magnética ya pues baja la tensión en bornes debido a esta caída de la intensidad. Vale, el tercer tipo es la excitación compound. La excitación compound, esta es la página siguiente, es esta. Vale, consta de una bobina de excitación en serie con el inducido y otra conectada en paralelo con el conjunto anterior. Vale, entonces vemos que tenemos una en paralelo, que sería la verde. ¿Veis? Aquí sale de una escobilla. Vale, entonces sale de aquí de la generación, que sale de aquí, sale una parte, una zona verde, ¿vale? Y la otra zona verde. ¿Vale? Este es el tipo shunt, que es la zona que sale en paralelo. Y luego tenemos la zona azul que sale en serie. Vemos que de aquí sale en serie, ¿vale? Sale en serie con todo, o sea, toda la corriente que pasa por aquí, toda la corriente que pasa por aquí, pues llega por aquí. ¿Vale? Entonces esta tiene las dos, es una en serie y otra en paralelo. ¿Vale? Entonces aquí se consigue una tensión de salida del generador más estable y es el más empleado en aeronaves, sobre todo en helicópteros. Aquí tenemos también esta resistencia de regulación, ¿vale? Que se conecta en serie con el bobinado de excitación en derivación, en paralelo. Entonces aquí la tensión generada es constante independientemente de las revoluciones y de la carga que tenga conectada.